Hola, ¿qué tal, jóvenes? Ya estamos en el sexto encuentro, como bien lo han dicho los coordinadores y los animadores. Ya podemos decir que estamos llegando prácticamente al final de esta primera etapa de los encuentros vocacionales. Ciertamente hemos visto muchas cosas de la dimensión humana. Hemos visto, por ejemplo, quién soy yo desde el punto de vista psicológico. Hoy, por ejemplo, en la primera hora de este sexto encuentro, hemos visto cómo tenemos algunas habilidades y de acuerdo a esas habilidades pues nosotros pudiéramos pensar en algunas ocupaciones en nuestra vida. También hemos visto algunas, por ejemplo, en dos encuentros anteriores, hemos visto cómo podemos relacionarnos con los demás con respecto a los lenguajes del amor, y todo eso es muy importante. Pero yo sé que muchos de ustedes también están pensando en una posible profesión, en una posible ocupación, en una posible, digámoslo así, misión en el fondo. Y para esto son los encuentros vocacionales. En la vida los seres humanos tenemos como cuatro bases, por decirlo de alguna manera. Imaginémonos un banquito de cuatro patas. Una de las patas es la dimensión humana, es todo esto que hemos visto. Tenemos que conocernos porque si no, no sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Pero también hay otra de las patas que es la dimensión espiritual, que la vimos por ejemplo en el cuarto encuentro, que es la dimensión desde Dios. ¿Quién soy yo desde Dios? No es solo ser un buen ser humano, sino que yo descubro que soy único y diferente. No sé si lo recuerdan, desde las huellas de los dedos que decíamos que son únicas, que entre ellas no se parecen, que con los demás seres humanos que han existido millones de millones de millones y millones que faltan por venir, y somos únicos, que nuestro mismo cuerpo nos dice que somos únicos, el mismo ADN nos dice que somos únicos, nuestra personalidad nos dice que somos únicos, pues cuánto más desde Dios. Somos individuos, somos almas que vamos hacia la vida eterna. Y también hay otras dos dimensiones, ya dijimos humana, ya dijimos intelectual, falta una tercera, humana espiritual, falta una tercera que es la intelectual, y falta una cuarta que es la de servicio. Con respecto al intelectual, nosotros pensamos que es lo que nosotros estudiamos, pero no es solo estudiar en un colegio, no es solo estudiar en una universidad, es de verdad cómo nosotros empezamos a capturar información de las cosas. ¿Qué cosas a mí me resulta, más fácil? Me meto en YouTube y me fijo qué me gusta aprender, qué me gusta conocer. Esa es la dimensión intelectual. Pero también la dimensión de la ocupación, la dimensión del servicio es muy importante. En la iglesia no solo existen, por ejemplo, los sacerdotes y después todos los demás, y que algunos son profesionales y que otros se dedican a unas ocupaciones y que otros están solteros. No, hay una vocación espiritual, es decir, un llamado desde Dios que nos hizo y desde Dios que nos quiere consigo, pero que no nos quiere contra nuestra voluntad, pero que también quiere que lo demos a conocer en este mundo. Entonces el llamado es más espiritual, es más profundo que una vocación o una profesión, por ejemplo. Si uno dice, bueno, es que yo estoy un poco estresado porque quiero saber qué quiero estudiar en la universidad, eso está muy bien, pero la ocupación profesional, aunque nos lleve muchas horas del día y de muchos días de nuestra vida, no es lo único. Hay un llamado que es mucho más amplio y es el llamado al amor de Dios. Sentirme amado por Dios Padre, sentirme salvado por Jesucristo y también compartir el amor que se derrama del Espíritu Santo con los demás, creyentes y no creyentes. Por eso estamos en la pastoral vocacional aquí. Ya estamos terminando, son 6 encuentros que hemos tenido con el de hoy, muchos en línea de dimensión humana, porque en los últimos años hemos notado que los jóvenes están como más necesitados de autoconocerse, pero ya estamos listos para dar otro paso. Ya va a venir el retiro espiritual para los que lo deseen, no es obligatorio para nadie, pero sí es como para ya interiorizar, bueno, es que Dios me ha creado por amor me sostiene aquí en este mundo, y por amor me va a salvar y me va a llevar con Él, no por fuera del amor. Pero ese amor no es algo como una idea, como una nube, es algo concreto. Para esto nosotros podemos basarnos por ejemplo, en algunos psicólogos también muy humanistas. Por ejemplo, hay uno grandote, uno grandísimo, que estuvo en los campos de concentración nazi, un psicólogo polaco que se llamaba Viktor Frankl. Viktor Frankl decidió no huir
del lugar donde los nazis estaban atacando, sino que decidió quedarse en los campos de concentración para ver qué era lo que sostenía al ser humano en momentos difíciles. Y entonces él, por ejemplo, vio cómo hombres que eran muy fuertes a nivel de cuerpo empezaron a deprimirse, empezaron inclusive algunos a matarse y otros a morir. Pero había otros que tal vez en su cuerpo no eran tan fuertes, pero tenían un sentido de su existencia. Y como tenían un sentido de su existencia, vivieron toda la Segunda Guerra Mundial y al final quedaron liberados y al final pudieron rehacer en otro sentido, muchos de ellos, su vida. Entonces él escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y nosotros, que somos jóvenes, que ustedes que están llevando los encuentros, nosotros deseamos buscarle sentido a la vida. Viktor Frankl dice que nosotros tenemos que apegarnos a la realidad, que ni podemos vivir en la fantasía del futuro instalado, ni podemos vivir en el recuerdo fantasioso de un pasado que ya no existe. Entonces tenemos que adueñarnos del aquí y del ahora. Viktor Frankl dice que existen 3 valores y yo lo considero que a través de ellos Dios habla a nosotros. Viktor Frankl era creyente, no era católico ni cristiano, era judío. Dice que uno de los valores que nosotros tenemos es el ser creativos, creadores, el valor de crear algo de nosotros y darlo a los demás. Eso es muy fácil. Una sonrisa, una palabra de aliento, un servicio dado a los demás, un apoyo dado a otro, una ayuda. Eso no lo da, por ejemplo, una profesión. Eso es un llamado interior que nosotros tenemos y que nosotros somos felices en la medida que lo pongamos a disposición. También Viktor Frankl hablaba de otros valores, no solo el de crear cosas desde nosotros, sino también el valor de las vivencias. Son cosas que nos son regaladas desde afuera y muchas son gratis. Un atardecer, el olor de una flor, tantas vivencias, el comer algo que nos sabe tan rico, el pasear, el admirar la belleza. Esos son valores que nos hacen inmensamente felices. Ni el dinero ni la profesión, porque uno ha confesado gente con muchísimo dinero y no tienen sentido de su existencia ni saben disfrutar de la vida. Y otro de los valores que tenemos como seres humanos es un valor que se llama de actitud, dice Viktor Frankl, que es aceptar la realidad que tengo porque es la que tengo y no la puedo cambiar en mucho. No sé, esta es mi familia, esta es mi vida, estos son mis traumas, estos también son mis fortalezas, esto es lo que tengo y con esto trabajo. Él vio esas 3 cosas en gente prisioneros de la Segunda Guerra Mundial y él supo que gente que tal vez no tenía mucha cosa, que se podía echar a morir, no se echó a morir porque tenía estos 3 valores: el de crear desde sí mismo, el darse a los demás, el disfrutar lo que se está viviendo, las pequeñas cosas, pero también el de aceptar muchas cosas que no se pueden cambiar. Había otro gran personaje de la historia que murió en el año creo que 2002, que era un obispo joven en Vietnam, que a él lo habían capturado, se llamaba Francisco Javier Bantuan. A él lo habían capturado el régimen comunista que había ahí político y lo había metido en prisión 13 años. De los 13 años, 9 en prisión de máxima seguridad extrema, en soledad, en oscuridad y con muchas carencias. Y en medio de esos 13, de los 9, por lo menos primeros años, él llegaba y empezaba a reflexionar: ¿cómo puedo vivir la prisión colmándola de amor? Inclusive llegaba un niño de 7 años y él le pidió que le llevara pedacitos de papel, y entonces él escribía en los pedacitos de papel, garabatos, se los mandaba con ese niño de 7 años. Él llegaba donde los hermanitos que eran mayores, los hermanitos lo escribían en hojas más grandes, y así empezó a construir, a llenar de esperanza a mucha gente que estaba fuera de la prisión. De ahí salen grandes escritos que se llama El Camino de la Esperanza. Es un libro buenísimo, pero también su vivencia llegó a decir dentro de las líneas: voy a vivir mi vida colmándola de amor, momento a momento, día a día, hora a hora, minuto a minuto, cada sonrisa, cada palabra, cada llamada telefónica que era en aquel momento. Cada momento de mi vida lo voy a colmar de amor. Y dice, porque a la única cosa que le tengo miedo es a vivir sin sentido. Podemos basarnos en estos 2 grandes, Viktor Frankl y también Francisco Javier, el obispo vietnamita. Y nosotros podemos decir, bueno,
es que no hay cosa más terrible que vivir sin sentido. En esta segunda parte de este último tema, vamos a ver algunas características de discernimiento para saber por dónde nos puede estar llamando Dios. Porque si Dios me ha creado por amor, es porque me quiere por amor con Él. Pero en esta vida, y no de cualquier manera me quiere, sino que me quiere cada vez más libre. Me quiere cada vez más profundamente consciente de lo que soy, de lo que tengo, de lo que puedo llegar a ser con Él. Pero esto es para valientes. Por eso los compañeros les van a invitar a ustedes sí al retiro espiritual y les van a ofrecer estas herramientas para algunos de ustedes que ya van a terminar el proceso. Pero nunca crean que todo lo que vemos y solo lo que vemos es lo que existe. Siempre hay un más allá, hay vida eterna, y esa vida eterna es en felicidad con el Señor. Como dijo el Papa Benedicto XVI, jóvenes, no tengan miedo a la vida, al desafío, tengan miedo de vivir una vida sin sentido. Que Dios los bendiga.